¿Ya? ¿Se me escucha ahora, profe? Sí, sí, Franco. Bien, disculpen. Disculpen. Muy bien. No, les decía, gracias a la profe Fátima y a la profe Bravo, que estaban escuchando. En este trabajo voy a estar asistido por mi compañera Claudia Heredia, y es un trabajo, la verdad que para mí me ha resultado un gran desafío. Primero por la novedad del trabajo, porque la ética en tiempos de pandemia es algo que prácticamente no está explorado por ningún académico. Y después también porque fue una propuesta de la profesora. La verdad, entre tantos temas que ya son desarrollados hace mucho tiempo, este tema fue novedoso y la verdad que me generó mucha intriga desde un principio. También debo aclarar que en este presente trabajo todas las consideraciones o adjetivaciones son personales, no pertenecen a la profesora ni a ninguno de mis compañeros, así que también porque, como decía Eduardo Galeano, uno se niega a ser objeto, no puede ser objetivo en muchas cosas, y para hablar de la pandemia, de algo tan nuevo, es imposible no dejar desandar la subjetividad. Por lo cual, vamos a comenzar este trabajo en la siguiente placa. Un trabajo que ha sido basado en un libro del gran pensador Albert Camus, que escribió, que se llama La peste, de 1947, que tiene que ver mucho con esta situación. ¿Se me escucha bien? Disculpen. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Gracias. Entonces, comienza así. Todo aquel tiempo fue como un largo sueño. La ciudad estaba llena de dormidos, despiertos, que no escapaban realmente a su suerte, sino esas pocas veces en que por la noche su herida, en apariencia cerrada, se abría bruscamente. Y despertados por ella, con un sobresalto, tanteaban con una especie de distracción sus labios irritados, volviendo a encontrar en un relámpago su sufrimiento, súbitamente rejuvenecido, y con él el rostro acongojado de su amor. Por la mañana volvían a la plaga, esto es, a la rutina. Y comienzo con esta cita al libro de Camus porque tiene muchas cosas paralelas a lo que es la presente pandemia, y podría decirse que de alguna manera la describe con antelación. Avancemos, Clau, a la próxima plaquita. En esto de Camus, él lo plantea y uno también va viendo, y yo en el trabajo lo comienzo de la siguiente manera, poniendo el día y la hora exacta en que comencé a redactarlo. Y esto porque no es algo caprichoso, sino justamente por esa especie de relativismo del tiempo en cual nos hemos encontrado todos inmersos, sobre todo en la primera parte de la cuarentena. Cuando digo relativismo del tiempo, me refiero muy gráficamente, por ejemplo, no sé si algunos habrán visto la película El Día de la Marmota, protagonizada por Bill Murray, donde el protagonista se levanta todos los días a la misma hora, por supuesto en el mismo día. Entonces no avanza nunca, ese 2 de febrero es eterno. Y muchas veces eso nos ocurrió también a nosotros, en esta época tan complicada, donde nuestra rutina se deshizo, por así decirlo. De alguna manera, comenzando con esto, vamos a avanzar hacia el capítulo 1, cual de este trabajo investigativo, por eso está dividido de esa manera, que he llamado El inicio de la ciencia ficción a la realidad. Ni Albert Camus no hubiese sido tan visionario en describir una pandemia de este estilo, obviamente, como su palabra lo dice a nivel global, pero imagino algo parecido. Y este inicio de la enfermedad muchos ya lo conocen, ya es de público conocimiento hablar de esta situación, ya que sabemos que en un mes, ya será prácticamente un año que se ha detectado en China, y cuál avance se ha dado de manera progresiva debido a esta especie de virtud, de situación, por así decirlo, que es la globalización. Entonces, desde ese inicio en China, a fines del año pasado, este virus, el SARS-CoV-2, familia de los coronavirus, se expandió rápidamente, llegando a los países de Occidente para febrero
se han visto en el mundo entero. Y acá en el PowerPoint lo grafico. Por ejemplo, acá tenemos la avenida Times Square totalmente desolada, o también en Italia los cajones apilados. Estas imágenes dantescas prácticamente han tenido mucho impacto y nunca antes han sido presenciados por nosotros. ¿Y cómo ha reaccionado el mundo? El mundo es como pudo, ¿no? Con todo esto, a veces estamos escuchando mucho lo que hablamos de la cuarentena, aislamiento, y la verdad son cosas antiquísimas. Unas últimas cuarentenas se practicaron muchas veces hace 100 años prácticamente, por lo cual ese remedio rudimentario fue nuestro único antídoto. De esa manera también muchas palabras se nos hicieron habituales, como tapaboca, alcohol en gel, Google Meet, y nos tuvimos que adaptar a esta nueva etapa. El capítulo 2 lo denominé el desarrollo, la vida entre el dolor y la esperanza. ¿Y esto por qué? Porque hablar tan solo de que la presente pandemia tiene efectos físicos y biológicos en los seres humanos es totalmente un despropósito. La presente pandemia también tuvo efectos fundamentalmente psicológicos en muchos de nosotros, por no decir en todos, porque somos seres humanitos frágiles y esta pandemia nos ayudó también a reconocernos de alguna manera. Entonces, otra palabra que había tomado desde la fuerza de lo simbólico era la palabra confinamiento. ¿Qué digo cuando digo confinamiento? Muchas acepciones. Por un lado, la desestructuración de nuestra vida. Por un lado, también la angustia de no saber lo que va a pasar. También el extrañar a otros, el estar lejos de nuestros seres queridos muchas veces. Y también miedo. También la palabra miedo. Miedo a lo que está pasando, miedo a lo que vendrá. El otro como una sospecha, como una amenaza. Diría Eduardo Galeano, miedo a todo, miedo de vivir y miedo de morir también. Pero cuando digo confinamiento también digo otras cosas positivas, como por ejemplo la posibilidad que muchas familias han tenido de compartir tiempo como nunca lo han tenido en otra ocasión, tiempo de calidad. También digo la creatividad, esto que nos lleva a todos a readaptarnos como seres humanos al contexto y a la virtualidad. Y también digo el hecho de salir un poco de la razón, como decía Francisco Goya, que cuidado con los monstruos que genera la razón, y esta pandemia en algún punto nos ayudó también en que hay que sentir un poco más qué tan alejados estábamos de los sentimientos. Entonces, este mundo humano de repente se nos mostró como un universo de experiencias, y acá se nos presentan propiamente dos situaciones, ¿no? La ética, que en su surgimiento reconoce al otro, es decir, en esa alteridad, porque si no, no tendría sentido, se va a particionar en dos grandes escuelas, en dos grandes corrientes, diría Emmanuel Levinas. Primero, la ética del sí mismo, que tiene como revés de la trama a la negación de la alteridad. Ese otro se vuelve invisible, inaudible, se vuelve un fantasma, es decir, una ética propiamente personalista, por así decirlo. Frente a esto se contrapone otra ética, la ética del otro, cuando el otro nos interpela y nos plantea esa pregunta: ¿hasta qué punto vamos a ser solícitos con él? ¿Hasta qué punto lo vamos a entender? ¿Hasta qué punto lo vamos a reconocer como otra persona? Entonces, estas éticas se enfrentan y no hace falta que le dé muchos ejemplos para que lo reconozcan y lo hayan visto en todos estos meses de pandemia, desde el 10 de marzo hasta nuestros días. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿la pandemia nos cambió como personas o solo nos expuso como tales? Ante esta situación, yo voy a brindar mi opinión, que es la que puse en el trabajo. Yo particularmente creo que esta pandemia fue como tuvo el efecto del vaso de agua tras luz del sol. Esta pandemia no nos purificó, sino que nos expuso, literalmente como somos. Podría tener consideraciones morales y decir es bueno o malo, o soy bueno o soy malo, ya cada uno lo sabrá desde qué lado lo analiza. Pero sin duda nos expuso, no nos purificó y tampoco calculo que nos purifique, pero sí nos mostró cómo somos para nosotros
las personas que cumplían con las recomendaciones y estando enfermas cumplían las recomendaciones y el aislamiento para protegerse ellos mismos, su salud y la salud de los demás, como también las personas a las que no les importó y a pesar de estar enfermas salían lo mismo. Y yo he escuchado de muchas personas decir, si yo me contagié, otros también se van a contagiar. O también otras posturas, como por ejemplo las de los médicos, que han dejado a sus mejores hombres, o muchos de sus mejores hombres, los médicos y el personal de salud, en contrapostura contra algunos dirigentes, por ejemplo, económicos o políticos, que lejos de estar al lado de las personas, utilizaron estos momentos para incrementar sus remuneraciones, por no decir sueldos. Jean-Paul Sartre decía que nada ha cambiado y sin embargo todo existe de manera diferente, en su célebre libro La náusea. Con lo cual nosotros no estamos ajenos a esta nueva realidad y esta nueva existencia. Y elegí 3 situaciones a la cual referirme, en particular 3 comunidades. Primero, la comunidad científico-médica. La comunidad científica que hasta el día de hoy está en boga como nunca antes, con 15 vacunas aproximadamente en todo el mundo, a punto de ser patentadas, de pasar la fase 3. Y donde yo también me preguntaba, ¿puede un científico trabajar libremente? Por ejemplo, ahora en Estados Unidos hay elecciones y una de las propuestas del presidente fue que iba a poder vacunar a su pueblo antes de estas elecciones. Con lo cual también se plantean dilemas en ese sentido en torno a las personas que están digamos, siendo parte de estos tratamientos, de estas experimentaciones. Se puede trabajar un científico de buena manera en procesos que duran 5 o 6 años y que ahora están durando menos de 1. Y por el otro lado también el heroísmo médico. Ese heroísmo médico que estuvo enfrentado por nuestras contradicciones, que al principio fueron héroes, que para mí siguen siendo, pero que muchas veces también pasaron de esta instancia del amor al odio. En los lugares de los barrios donde vivía fueron expulsados, se dejaban carteles, se quería correr. Entonces, de alguna manera también fueron destratados. Y esta cuestión médica también los puso en muchas interpelaciones y problematizaciones éticas, sobre todo en países, por ejemplo, en Ecuador, en su ciudad Guayaquil, o en Italia, donde los médicos deberían elegir quién vive y quién no. ¿Qué criterios utilizaban? ¿Se puede pensar en una ética razonada o es simplemente la reacción de las personas? Bueno, esta parte médica también fue muy importante y vaya mi reconocimiento para ellos. Continuamos, Clau, con la siguiente. También la otra comunidad que quería referirme es la comunidad político-religiosa. No voy a extenderme mucho, a lo largo de las noticias han visto las incomprensibles reacciones de los políticos ante la enfermedad, pero son reacciones que tienen efectos. Donald Trump tomó la bandina y recomendó a sus ciudadanos tomarla. Bolsonaro dijo que era una gripecita. Nuestro ministro dijo que el dengue era mucho más importante. Y bueno, esa clase de situaciones tuvieron millones de muertos que son evidencia para todos nosotros. Y aquí en la imagen muestro al presidente de México, a Andrés Manuel López Obrador, que muestra una estampita de un lado y un escudo del otro, y cual episodio de la serie La Rosa de Guadalupe, en una conferencia de prensa dijo que a México no le iba a pasar nada porque él tenía esas cosas. Bueno, México está siendo sacudido con millones de muertos, y al mismo tiempo del otro lado está el Papa, que grafica de alguna manera la cuestión religiosa. En todo el mundo se mostró una gran unión de los líderes religiosos para lograr que todos salgamos juntos de esto, y sobre todo con consuelo, con fraternidad, con unión. Acá el Papa, como nunca antes se había visto, no sé si Pedro habrá tenido la posibilidad de esta celebración, absolutamente solo en el Vaticano. Y también quería mencionar, no quería dejar pasar, el episodio ocurrido en Córdoba, en Justiniano Pose, con un sacerdote, que al igual que en el libro de Albert Camus,
le dijo a sus feligreses en una procesión que se saquen el barbijo y que Dios lo iba a proteger. Y bueno, Justiniano Pozzi terminó con casi 1000 infectados en esa semana. Con lo cual, esto quería decir la influencia y la responsabilidad de los líderes políticos religiosos en esta pandemia no estuvieron casi a la altura de las circunstancias. Continuamos, Clau. Finalmente, la parte de la comunidad económica y social. El capitalismo sobrevive y Estados Unidos, que tuvo un descenso de casi el 30%, está de un efecto rebote en crecimiento del 36%. Pero la parte social, las desigualdades, sobre todo, por ejemplo, en nuestro país y en el mundo entero, pero voy a hacer hincapié en Argentina, tiene nivel histórico, y acá les presento solo algunos de los números. El índice de pobreza está en el 40,9, por ejemplo, y los grupos de edad, más del 50% son chicos de 0 a 14, es decir, nuestros alumnos en muchos números. Esto llevó evidentemente a que si los chicos no pueden comer, 6 de cada 10 chicos en Argentina son pobres. Un 45% de los estudiantes de todos los niveles abandonó, y ustedes tienen, y yo tengo compañeros que dejaron las instituciones, no tan solo por una cuestión económica, sino también por todo lo que implicó esta pandemia. Los padres al lado de los chicos, la necesidad de ayudar, las enfermedades, todas estas cuestiones. Por lo cual, Clau, avanzo a la siguiente plaquita. Yo me pregunto, en todos estos eslogans que hemos visto, es decir, que todos estamos en el mismo barco, la verdad me interpelo, si bien esa frase tiene una intención bien intencionada, con estas estadísticas que le presenté, evidentemente no todos estamos en el mismo barco. En este barco, conducido peligrosamente por los dueños del mundo, hay muchas realidades, y acá en la imagen lo podemos ver. Mientras hay familias que pudieron pasar la pandemia de una manera, hay otras que lamentablemente no, y en este señor que con su barbijo roto quería graficar de alguna manera eso. Continuamos, Clau. Capítulo 3, ya llegando al final, un final incierto. Cuando uno ve por la mirilla de este presente, ve completamente incertidumbre. Albert Camus dijo que el pueblo, que Orán en su novela La peste se acostumbró, y también García Márquez en 100 años de soledad dice que Macondo se acostumbra a la peste del silencio y se va olvidando de la inútil costumbre de hablar o de dormir. Entonces nosotros ahora, ¿ante qué nos enfrentamos? ¿Queremos que vuelva a la realidad de antes? ¿Volverá a la realidad de antes? ¿Queremos que vuelva a la realidad de antes? ¿Queremos ejercer ese jamás proclamado derecho al delirio o derecho a soñar? En definitiva, yo considero que, por lo menos en mi punto de vista, al final del día, todos tenemos la posibilidad de abrir la caja de Pandora y, como aquel mito, sacar la esperanza, que es lo único que nos está manteniendo. Y finalmente, vamos a la última página, Clau. ¿Cuál es mi conclusión de este trabajo? Ante todo, decirles que ha sido un trabajo que he disfrutado mucho de hacerlo, que me ha llevado muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, tanto de dedicación como de ver el material, porque es algo nuevo, y también de mucho esfuerzo interior y espiritual. Por lo cual, esta conclusión, quería primero decir que esta pandemia nos permitió también revelar muchas pandemias distintas en nuestra sociedad. La injusticia, la delincuencia, la falta de recursos, la pobreza, el hambre. Es decir, por eso digo una pandemia, todas las pandemias. Pero fundamentalmente quería referirme en estos últimos minutos a la pandemia más peligrosa de todas, que es la destrucción masiva y sistemática del medio ambiente. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hablo del medio ambiente en este trabajo de investigación, de ética de la pandemia, en unas jornadas institucionales? ¿Por qué? Porque el medio ambiente fue el origen de toda esta problemática que hoy estamos atravesando y que sin duda no sabemos hasta cuándo vamos a atravesar. Los especialistas aseguran que entre el pangolín y el murciélago tuvo el animal que infectó a los seres humanos
pero esa situación se produjo porque los seres humanos avasallamos el ambiente natural y además estaban los criaderos de animales de agua caliente, como se llaman, no están vivos. Por ende, en este intento de algunos sectores de atacar a la madre naturaleza, como si ella fuese la culpable de lo que nos pasa, se dice también que la naturaleza está loca, como si un día se hubiese levantado y enloquecida, sino que somos nosotros. Y en esto también se plantea la situación ética. En la República de Ecuador, acá lo veo el profe Julio Gancedo, abogado de la profe Lazarte, también lo sabrán, consagró a la Constitución Nacional consagró a la naturaleza como un ser vivo en la Constitución Nacional, le dio la entidad de un ser viviente. Acá en Misiones también se estableció el primer ministro de Medio Ambiente, con lo cual la cuestión ética nos interpela. Los seres humanos en este siglo XXI tenemos más derecho que cualquier otro de los seres vivos a estar en este mundo. ¿Qué mundo le dejamos para nuestros hijos? En la ética, en eso, en reconocer la alteridad del otro, ¿qué mundo le dejamos para nuestra familia, nuestros hijos y los demás habitantes? Clau, vamos a la última, con lo cual yo les agradezco el tiempo que me han brindado. Disculpa si me he extendido un poquito en los minutos, simplemente, he sido sintético, lo mayor parte sintético, y nada, ojalá que al final de esta pandemia, como en el libro La Peste había un personaje que decía no han aprendido nada, ojalá que nosotros podamos de verdad haber aprendido algo y ser mejores en algún sentido, por lo menos. Así que bueno, muchísimas gracias a Claudia Heredia, muchísimas gracias a Alejandro, y muchísimas gracias también a la profesora Fátima Gatti por la oportunidad. Bueno, le brindé suerte. A ver, clarísimo, sus aportes, un estudio realmente dedicado, con citas, una calidad de trabajo enorme, ¿sí? Eso se visualiza. Desde mi aporte también, compartirles mi mirada. Pienso que esta pandemia nos ha expuesto, como vos bien lo dijiste, coincido, pero a la vez también pienso que nos ha cambiado, porque no vamos a volver a ser los mismos, de hecho ya no lo somos, ¿sí? Y otra cuestión que me gustaría también aportar es esta cuestión del aprendizaje. Aprendemos continuamente y vamos a seguir haciéndolo y tenemos que tener apertura a esto, buscar posiciones intermedias, buscar equilibrio. Es una búsqueda constante no solo de conocimiento, saber, sino también de lo que hace a el estilo de vida saludable. Vos señalaste ahí medio ambiente, señalaste todo el aspecto simbólico, este trabajo que es tan riquísimo en el sentido de cuestionarnos, interpelarnos, nos llama la interpelación constante, bueno, desde la ética, obviamente, sin establecer juicios valorativos, porque no sabremos si salimos mejores o peores, o eso ya será un juicio, como decimos, al interior de cada persona, pero que esto produjo transformaciones, eso estoy convencida de que así fue en todos los ámbitos, ¿no? Así que bueno, la educación no va a ser la excepción, la comunidad científica tampoco, y creo que todos estamos interpelados a construir y a construirnos como mejores personas cada día más, ¿sí? Ya pensamos que la finitud que tiene el ser humano, ¿no? Esto que decías vos bien citando a Galeano, tenemos miedo a morir, tenemos miedo a vivir, porque todo nos genera esta angustia y esta ansiedad si estamos o no estamos, y este sentido de finitud, vuelvo a recalcar, que tiene nuestra propia existencia, sin entrar en cuestiones filosóficas más profundas ni mucho menos, pero valorar lo que tenemos y vivir con toda intensidad el día a día. Es por lo menos el escenario que tenemos hoy, con vista al futuro, pero futuros cercanos, cumpliendo metas diarias, metas cortas para poder sentirnos mejor cada día. Así que bueno, felicitaciones. ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte? Está la profesora Gatti ahí, está
coordinadora del trabajo, Sí. si nos quiere comentar unas palabras, profe. Sí, por supuesto. Bueno, yo pido perdón por no prender la cámara, pero tengo nada más que 3 megas de internet, así que sí, quería volver a repetir lo que ya dijo Franco. A mí me consta todo lo que trabajó porque fue compartiendo conmigo y hablando sobre el material y demás. La materia ética fue estructurada sobre 3 etapas. Una ética de autor, después corrientes éticas y después los grandes temas de la ética. Al ser tantos temas, se repartieron y fue un tratamiento personal de cada alumno. Cada alumno trató un tema diferente. Se trató ética docente, ética pública, ética del libre mercado, ética de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien yo lo propuse al tema, pero no lo terminé de proponer y Franco ya lo había elegido. Creo que si alguno de los compañeros hubiera tenido ganas de trabajar, no le ha dado tiempo porque fue una respuesta tan inmediata que se ve que lo entusiasmaba mucho poder trabajar sobre este tema. En realidad todos los alumnos hicieron unos trabajos excelentes. El tema tan coyuntural, tan actual, bueno, estaba para participar en la jornada. Y aparte es un tema muy sensible que Franco lo trató muy bien. Lo abordó de manera muy completa, tomando como referencia un libro muy actual, a pesar que se escribió en 1947, que es el de Camus. Bueno, me consta, como dije, que trabajó mucho, como también me consta que trabajaron muchos todos mis alumnos, así que muchísimas gracias por el esfuerzo, chicos. Muchas gracias, Franco, por tu esfuerzo. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, profe, y de nuevo felicitaciones a ambos y todos juntos, todos cuarto año. ¿Sí, alguien quiere hablar? Buenas tardes, la profe Mónica Lazarte. ¿Cómo están? Saludarlos a todos, decirles que, bueno, ya también se están yendo, es la última exposición que van a tener los chicos esta jornada, y es realmente escucharlo, sobre todo a Sam Rivera López, que se destaca, y no tan solo es decirlo, sino sentirlo. Se siente todo el proceso de transformación que él ha hecho, y que ha hecho una lectura que, bueno, cuando graba esta fragilidad, todo lo que nos expuso. Nosotros institucionalmente pasamos por cosas difíciles, entonces es como que él hace una lectura que va más allá de lo que vemos a través de los noticieros, y la verdad que se sintió y nos pasó ese trabajo. Los felicito, me quiebra la voz, pero sí, es muy revelador todo lo que nos está pasando. Ha expuesto mucho a la posición de la Argentina desde un punto de vista de la política, y uno de los temas que va a ser, que bueno, vamos a ver nosotros desde la opinión política, desde la opinión pública, desde nosotros mismos, desde la posición de ciudadano y la posición de humano, que es la posición que se ha interpelado, la posición de humano, y verlo en un grupo, digamos, unificado. Son todos alumnos y todos quieren trascender y evolucionar todos juntos. El trabajo cooperativo ha sido la esencia de todo el curso. En el caso del primer año y cuarto año estaba muy estimulado por el tema de que primer año por el ingreso, cuarto año por el egreso, pero los años intermedios nos tocaba hacer trabajos cooperativos y era difícil, pero realmente se adoptó el espíritu y sobre todo la generosidad en dejar destacar al otro y ver, por ejemplo, bueno, ya vamos a ver otro grupo, decir, bueno, vamos a acompañar al compañero, vamos a hacer este
este trabajo y vamos a dejar que el otro luzca. Eso también se ha visto mucho. Y bueno, yo lo destaco como una de los mayores comportamientos de generosidad que, bueno, también nosotros en este ámbito de la educación muchas veces vemos que la competencia es una de las variables que también estamos en la evolución, compitiendo con uno mismo y compitiendo con el otro, en el decir. Y bueno, en el sentir de él y cómo lo transmitió, me parece muy valioso. Y valioso en el contexto de la materia de la profesora Gatti, que lo ha hecho muy bien, muy bien, los felicito. Los felicito porque es una tarea que sin duda les ha llevado a una elaboración personal muy compleja. Entonces, bueno, les destaco y bueno, los felicito y van a ser excelentes profesores. Más que no estoy extrañando.